Bueno, vamos a ver lo que es método de cascarones cilíndricos. Bien, vamos con una introducción de cómo es este método o cuál es la idea de esto, ¿verdad? Entonces, recordando que siempre tenemos lo que es una región que va a girar sobre un eje de revolución. Bien puede ser el eje. Ese eje va a ser una recta, ¿verdad? De donde va a girar lo que es una región. Entonces, con este método lo que vamos a hacer ahora es ubicarnos en un punto. Vamos a ubicar lo que es un segmento de recta o un rectángulo, ¿verdad? Paralelo al eje de revolución. Ya no es como los dos métodos anteriores, del de disco y el de arandela, que era perpendicular. Ahora vamos a ubicar lo que es el segmento en la región, ¿verdad? Vamos a ubicarlo lo que sea paralelo al eje de revolución. Vamos a hacer eso. Y a la vez en que ubiquemos ese segmento de recta paralelo al eje de revolución, bajo él vamos a ubicar un punto X en el eje X, ¿verdad? Si en caso el eje de revolución es una recta vertical en el eje X, vamos a ubicar lo que es un punto X, ¿verdad? Donde ese punto de X, miren, lo que me va a dar es un radio que es, o sea, la distancia que hay del segmento de recta, perdón, del eje de revolución al segmento de recta que yo me di, ¿verdad? En ese punto. Entonces, ese va a ser un radio. O sea, va a ser el radio de un cascarón que se forme, miren. Porque al hacer girar esto paralelo al eje de revolución, este segmento se me va a formar este cascarón que está aquí. Miren, y aquí quedaría en el sólido de revolución, ¿verdad? Con el cascarón. Y obviamente, si este rectángulo me lo ubico aquí, voy a tener otro cascarón y así entre cascarones voy a formar lo que es el sólido de revolución, ¿verdad? Esto es como cuando van metiendo, así que tienen una bandeja, le meten otra bandeja y así. Así es podrías tomar este método, ¿verdad? Como cascarón. Entonces, ¿cómo se calcula lo que es el volumen de ese sólido de revolución? ¿Qué es el problema? Entonces, fíjense que nosotros este cascarón tendría lo que es una altura, ¿verdad? Un espesor y un radio, ¿verdad? Un radio. Entonces, fíjense que la altura va a estar dada por las funciones, ¿verdad? Donde esté acotada la región, va a estar dada de esa, ¿verdad? El espesor, este siempre va a ser el diferencial, ¿verdad? Es de dx, ¿verdad? Esto va a ser lo que es el espesor, o sea, que es de dx. El radio, recuerden que el radio va a ser siempre la distancia que hay del eje de revolución al punto que medía el eje X. Ahí. No vamos a tener este cascarón o este cilindro, como quieren llamarlo. Entonces, fíjense que si lo cortamos esto, vamos a tener una figura plana, rectangular, donde si quisiéramos calcular el volumen de esto sería lo que es ancho por altura por espesor, el volumen de esto. Entonces, sería el P por H por 2πr, miren el volumen de esto. Pero como nosotros vamos a tener n cantidad de cascarones, entonces ¿cómo podemos hacer la suma de todos esos volúmenes? Mediante la integral, ¿verdad? Se quedaría eso. Y miren que aquí, como les dije que era el espesor que valía de dx, me queda aquí que es lo que tenemos que encontrar, lo que es el radio de la función, o sea, el radio del cascarón y la altura del cascarón. Eso es lo único que vamos a tener que hacer para encontrar lo que es el volumen de ese sólido. Encontrar el radio y la altura. Ok, ¿cómo vamos a encontrar el radio y la altura? Bueno, hay distintos casos. Tenemos el primer caso. Suponiendo que la región está aquí, miren, tenemos esta, acotada entre A y B, ¿verdad? Y el eje de revolución es una recta vertical. Una recta vertical es el eje de revolución, ¿verdad? La X igual a L, ¿verdad? Donde este eje de revolución puede ser el eje Y, o sea, ¿cuánto va a valer L? 0, ¿verdad? Y ahí puede estar. El eje de revolución está a la izquierda de la región, es el primer caso, cuando el eje de revolución está a la izquierda de la región. Entonces, lo primero que vamos a hacer, bueno, lo primero que vamos a hacer es ubicarlo en un punto X, miren.
ubicamos en un punto X, ahí. Sobre él vamos a formar lo que es el segmento de recta en la región. Es el segmento de recta, miren. Y es la ubicación. Recuerden que el segmento de recta es vertical, que indica para quién vamos a integrar. Para X, ¿verdad? Eso es lo otro también que saben con el segmento de recta. Ahora, ¿de qué me sirve este X? Bueno, este X me sirve para encontrar lo que es el radio del cascarón. El radio es la distancia que hay del eje de revolución al valor X. ¿Y cómo encuentro esa distancia? Si la distancia del origen a X es X y la de la distancia de aquí a aquí es L, entonces para encontrar esa distancia, a esta distancia mayor le quito la menor, ¿verdad? Y así como encuentro el radio. Miren, a X le resto lo que es el valor del eje. Ahí. Ahora, la altura. Bueno, la altura va a estar determinada siempre de la misma forma, ¿verdad? Miro cómo está acotada la región, ¿verdad? Sería mi región superior menos la inferior, ¿verdad? O sea, la de arriba menos la de abajo en este caso. Y ahí tendríamos que es el sólido, la altura del cascarón ahí que vamos a formar. Y ahí sería, ¿verdad? Y ahí esos datos solo se reemplazarían aquí, miren, en la integral, ¿verdad? El valor de R, el valor de H, ¿verdad? Y ahí tendríamos eso. Recuerden que el radio no va a ser un número, sino que aquí vaya el radio, vamos a tener una variable menos un valor o solo la variable. Si L vale 0, entonces lo tendríamos X, pero si L es distinto de 0, tendríamos X menos algo. Entonces recuerden, para este método, lo primero que hacemos es ubicar un punto X, ¿verdad? Si la recta es vertical, si el eje de revolución es vertical, entonces ubicamos un punto X. Un punto X, ahí, ¿verdad? Siempre en la región, no lo vamos a ubicar aquí, obviamente, el punto X, porque aquí no tenemos la región. Ubicamos lo que es el punto X y sobre él el segmento de recta, lo que es en la región, ¿verdad? Y ese segmento de recta me dice para qué voy a integrar, que va a ser para X, ¿verdad? Porque si es vertical, me va a dar la altura también, miren. De ahí voy a poder encontrar la altura. Y encontrar el radio, que el radio es la distancia que hay del valor X al eje de revolución, ¿verdad? Ahí. El segundo caso es cuando el eje de revolución está a la derecha de la región, a la derecha. Miren, cuando está a la derecha, pues la altura se mantiene igual. Miren, la altura va a ser lo mismo, ¿verdad? Y es la misma lógica. Ubico un punto X bajo la región, ¿verdad? Y sobre el punto X, hace el segmento de recta, ¿verdad? Y ese ya sé que voy a integrar para X. Y la altura va a ser siempre la misma, ¿verdad? La resta de las funciones. Ahí, ¿verdad? La mayor menos la menor, o sea, la de arriba menos la de abajo. Y ya el radio sí va a cambiar. Porque aquí ya el radio, para encontrar la que es esta distancia que está aquí, para encontrar esta distancia, no me escuchan. Yo sí lo escucho. Ajá. ¿Se escucha, Lick? Sí se escucha, sí se escucha. Bien, encontrar esta distancia, ¿cómo hago? Bueno, si yo conozco la distancia que hay de aquí a aquí, le resto la distancia mayor y entonces le resto la menor. A la distancia mayor le resto la menor. Entonces, ¿cómo voy a encontrar esto? Sería L menos la distancia menor que es X, miren. O sea, así encuentro el radio, ¿verdad? Algunos se la aprenden como fórmula. Si el eje de revolución está a la derecha, pues va a ser el eje de revolución menos el valor X. Alguien se lo aprende como fórmula y ya, ¿verdad? Este es el análisis que pasa, ¿verdad? A la distancia mayor le resto la menor, ¿verdad? Entonces la mayor es L y le resto la menor es X. Miren. Bueno, ese es el segundo caso. Y el tercer caso ya es cuando cambia. Miren, ya el eje de revolución es una recta horizontal. Ahora, es cuando la recta horizontal está bajo la región, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer, bueno, lo primero que vamos a hacer, como el eje de revolución es una recta horizontal, vamos a ubicar un punto Y en el eje Y, miren, un punto Y. Bueno,
ese punto Y vamos a ubicar el segmento de recta en la región, miren. Y como el segmento de recta que nosotros ubicamos es horizontal, entonces lo que vamos a hacer es integrar para Y, ¿verdad? Es lo primero que sabemos ya. Ahora, vamos a encontrar lo que es una altura. Ya la altura aquí ya no va a ser la de arriba menos la de abajo. La altura del cascarón va a ser la de la derecha menos la de la izquierda, ¿verdad? En la región. Ahí va a ser la de las funciones, ¿verdad? H de Y menos G de Y, ¿verdad? Esa va a ser la altura. Miren. Siempre es superior menos inferior, ¿verdad? Pero en este caso se dice la de la derecha menos la de la izquierda. Ustedes lo toman así. Y necesitamos conocer lo que es el radio, o sea, la distancia que hay del eje de revolución a ese punto Y que me ubiqué, a ese valor Y. Entonces, ¿cómo vamos a sacar el radio? Bueno, la distancia mayor menos la menor. Entonces, la distancia mayor es Y, ¿verdad? Y la menor es L, miren, entonces sería Y menos L. Esa sería lo que es el radio, de esa forma se calcularía, ¿verdad? Y menos L. Claro, por ejemplo, si A vale 2 y A vale 4, no quiere decir que aquí van a decir, el punto X Y va a valer 3. No, Y es una variable. Y va a ser variable. Y va a ser variable. Y va a ser una variable, no va a ser un número. Esa siempre va a ser una variable. Igual cuando las X. Y el caso 4 es cuando el eje de revolución esté sobre la región. Miren, sobre la región. La altura se mantiene lo mismo. La misma lógica, ubicar el punto Y sobre el segmento de recta. Lo único que va a cambiar es el radio. Ya el radio va a ser el eje de revolución menos el valor Y, miren. O sea, la distancia mayor que Y, L, menos la distancia menor que Y, L menos Y. Ahí tendríamos lo que es el radio. ¿Miren? Lo único que cambia entre los casos es el radio, ¿verdad? Entre los dos, cada caso, ¿verdad? Si integramos para allá y aquí. Y ahí está. Y eso sería lo que es el método, como se plantea la integral, ¿verdad? Recordando que R y H solo se van a reemplazar lo que es el integral, ¿verdad? Si integramos para Y va a ser Y, ¿verdad? Y para X, X. Las funciones van a depender de X si integramos para X y para Y si integramos para Y. Los límites, pues vamos a ver dónde está acotada la región. Entonces, esto es lo nuevo nada más, ¿verdad? Ya los movemos paralelamente al eje de revolución. En los dos métodos anteriores nos movíamos verticalmente. Perdón, perpendicular. Hoy los movemos paralelamente. Entonces, dicho eso, tenemos aquí unos ejemplos, miren. De ahí encontrar el volumen del sólido formado al girar la región acotada por las gráficas de las funciones dadas y el eje indicado. Bueno, tenemos en este caso, el primer ejemplo, miren, y al cuadrado, y igual a x al cuadrado más 1, y igual a 0, x igual a 0 y x igual a 1. Tenemos lo que es esta, la región acotada, ¿verdad? La que forma el sólido. Y el eje de revolución es el eje Y. Aquí tenemos el eje Y. Entonces, lo primero que vamos a hacer es graficar las funciones, ¿verdad? Las que nos dan. Les decía yo como sugerencia, grafiquen primero las rectas. Después grafican las curvas. Grafiquen las rectas porque esas le delimitan las regiones donde ustedes van a trabajar. Grafiquen las rectas. Y igual a 0, que es el eje X. X igual a 0, el eje Y. X igual a 1 es esta recta, miren. Y esta es una parábola. Una parábola. Donde el vértice va a ser lo que está en 0,1, ¿verdad? Ahí inicia y cuando X vale 1 queda 2, miren. Entonces ahí quedaría no hay necesidad de hacer la otra parte porque no lo ocupo, miren, porque la región solo va a estar delimitada en esto. Entonces lo es. ¿Y cuál es la región que queda encerrada entre todo eso? La que queda encerrada es esta, miren. La que queda encerrada. La que queda encerrada es esta, miren, porque esta es la que queda delimitada ahí. Esa es la región que queda encerrada. Bien, ya tenemos la región. Ya tenemos el eje de revolución, que es el eje Y, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que vamos a hacer entonces? Ubicarnos en un punto X bajo la región, miren. Ubicamos un punto X. Sobre ese punto X ubicamos un segmento de recta.
¿verdad? En la región que sea paralelo al eje de revolución, ¿verdad? Entonces, en este caso, con esto yo ya sé que voy a integrar para X. Voy a integrar para X, miren. Eso yo que sé. Entonces, ahora que necesito saber. Necesito saber lo que es el radio y necesito conocer lo que es la altura. Bueno, la altura está determinada, o sea, la altura que tiene este segmento de recta, ¿verdad? Esta es la altura. Bueno, la altura, ¿cómo la vamos a encontrar? Bueno, haciendo la región superior menos la inferior, ¿verdad? Entonces, ¿cómo está acotado superiormente el segmento? Por esta recta, ¿miren? Por esta curva, que es todo esto. Si ubico ese segmento aquí, siempre voy a tener la misma función aquí y la misma función aquí, ¿miren? Entonces mi altura, la superior es x al cuadrado más 1 menos, ¿quién es la inferior aquí? ¿Quién es esta inferior? Esta es y igual a 0, miren. El eje x es y igual a 0, entonces sería menos 0. Pocas palabras, esto me queda x cuadrado más 1, nada más la altura. Ahora, el radio es la distancia que hay del eje de revolución al punto X, ¿verdad? Este es el radio. Entonces, ¿cómo hago el radio? Entonces, el radio va a ser, ¿cuál es la distancia? Sería entonces X menos el eje de revolución, pero como el eje de revolución es X igual a 0, entonces el radio va a ser X menos 0. O sea que me queda nada más el radio igual a X. Si lo quieren ver por casos, este sería lo que es el primer caso, miren. Este sería el primer caso, miren. El eje de revolución está a la izquierda, entonces sería X menos el valor del eje, como el valor del eje es 0, ¿verdad? X igual a 0, entonces el L vale 0, entonces quedaría X. Ese si lo quieren ver por caso. Y ahí tendríamos lo que son el radio, miren, X menos 0, y la altura X cuadrado más 1 menos 0. Y ahí tengo. Lo único que queda es reemplazarlo en integral, miren esos valores. 2pi R por H, ¿verdad? La integral que va de A a B, de X. Ahora, la integral, ¿de dónde a dónde va a ir? De 0 a 1, ¿verdad? O sea, ¿de dónde a dónde se mueve este segmento de recta? Se mueve de 0 a 1. R ya sabía que valía X y H valía X cuadrado más 1. Ahora, para integrar esto, multiplico esta X a cada uno. X a la 3 más X. La integral de X a la 3 sería X a la 4 sobre 4. La integral de X al cuadrado sobre 2. Ahora evalúo cuando X vale 1, aquí queda un cuarto más un medio, miren. Cuando X vale 0, aquí va a quedar 0, aquí va a quedar 0. No hay necesidad. Un cuarto más un medio, esto es 3 cuartos por 2, 3 medios. Y unidades cúbicas. Y ahí tengo lo que es de integral. Ven qué fácil, ¿verdad? Ahora fíjense que si nosotros quisiéramos utilizar el método de, por ejemplo, los métodos anteriores que tendríamos que hacer, ubicar un segmento como el eje de revolución es este, un segmento de recta perpendicular al eje de revolución. Miren que aquí, si ubico el segmento de recta aquí, otra función, la función de la izquierda, miren, aquí es esta y aquí es esta. La mayor siempre sigue, bueno, la de la derecha sigue siendo la misma, pero la de la izquierda cambia. ¿Qué implica esto? Que esto se va a convertir en dos integrales por los otros métodos. Se va a convertir en dos integrales. Así que aquí es donde me ayuda este método. Miren, solo hago una integral con este método, mientras que con los dos anteriores se convertiría en dos integrales. Y lo pueden probar a hacer por los métodos anteriores y tienen que llegar a la misma respuesta. Van a llegar a la misma respuesta, pero mediante dos integrales, ¿verdad? Y también tienen que despejar para X esta ecuación, para X. Miren, van a tener una integral de 0 a 1 y otra integral de 1 a 2. Y ahí van a tener las distintas cosas ahí. Aquí es donde me ayuda este método. ¿Ven? Si este ejercicio aquí, por dos integrales, lo tendría que haber hecho por los otros métodos. Bien, tenemos aquí este sólido, ¿verdad? Bueno, esta región que va a girar alrededor de este eje, y igual a menos 2 quintos, gira alrededor de este eje.
y se va a formar lo que es un sólido, ¿verdad? Entonces, vamos a calcular el volumen de este sólido. Entonces, para calcular el volumen, vamos a ubicar lo que es primero un punto Y, ¿verdad? Como el eje de revolución es una recta horizontal, entonces vamos a ubicar lo que es un punto en el eje Y, ¿verdad? Bajo la región, que sería este Y, y sobre él vamos a ubicar un segmento de recta en la región. Entonces ubicamos este segmento de recta, ¿verdad? Este segmento de recta que nos dice, ¿a quién vamos a integrar? ¿Para quién vamos a integrar? Para Y. Al ser horizontal es el segmento de recta, integramos para Y. ¿Miren? Además me va a dar lo que es una altura, ¿verdad? Una altura h. La altura, ¿cómo va a estar dada? La función superior, o sea, la de la derecha, menos la de la izquierda, ¿verdad? En pocas palabras, la altura va a ser, ¿verdad? Y las funciones tienen que estar despejadas para x, ¿verdad? Tienen que estar x dependiendo de y. Pero aquí ya está el caso, ¿verdad? Esta función de aquí, ¿cuál es? Es esta, miren, entonces se quedaría 12 y cuadrado menos y a la 3, ¿verdad? Y menos el quién. ¿Cuál es el valor de esta función? 0. Y ahí tengo, nada más me quedan 12 y cuadrado menos y a la 3. Y ahí tengo la altura, ¿ven? Ya tengo la altura. Ahora mi radio sería, aquí el eje está bajo la región, ¿verdad? Si lo miran por casos, el eje está bajo la región, sería como el caso 3. ¿Cómo es el radio entonces? Sería y menos el valor del eje. Y menos el valor del eje. Ese sería lo que es el caso 3, miren, sería y menos el valor del eje. Entonces aquí sería y menos 2 quintos el valor del radio, miren. Entonces si miren, el radio es y menos 2 quintos. O sea que quedaría y más 2 quintos. Así sería lo que es el radio en contra del radio. Y ahí ya tenemos lo que es la altura y el radio del cascarón o del cilindro. Y lo que quedaría nada más es encontrar lo que es el volumen, reemplazando lo que ya conocemos. Y más 2 quintos y el h que es esto, ¿verdad? Entonces reemplazamos en la integral, ¿verdad? Ahora, ¿la integral de dónde va a ir? Miren que este segmento se mueve desde 0 hasta qué valor de y, hasta 1. Entonces aquí tenemos 2pi, la integral que va de 0 a 1, el radio que es y más 2 quintos y la altura que es 12 por y cuadrado menos 12 y a la 3, ¿verdad? Ahora aquí para integrar esto tenemos que multiplicar, distribuir esto, miren. Aquí quedaría 12y a la 3 menos 12y a la 4, quinto por 12y al cuadrado. Por este queda 24 quintos de y al cuadrado. Y esto por esto queda menos 24 quintos de y a la 3. Ahora esto, vamos a ver, hay que sumar este con este, miren. Para eso puse primero 24y al cuadrado. Sumando este con esto da 36 quintos de y a la 3 y menos 12y a la 4. Ahora sí vamos a integrar. La integral de y al cuadrado es y a la 3 sobre 3, ¿verdad? Multiplicado por 24 quintos, queda 8 quintos nada más. La integral de y a la 3 es y a la 4 sobre 4, multiplicado por 36 quintos, queda 9 quintos nada más. Y la integral de esto sería y a la 5 sobre 5, entonces quedaría 12 quintos de y a la 5. Ahora hay que evaluar aquí los límites. Cuando y vale 1, el superior primero, aquí queda nada más 8 quintos más 9 quintos menos 12 quintos. Cuando y vale 0, se hace 0 0 y 0 esto. Así que nos ahorramos la evaluación de 0. Al sumar todo esto, ¿verdad? Multiplicado con el 2, bueno, esto da un quinto, miren. Perdón, 1. Tendría lo que es 8 más 9, 17 menos 5, perdón, menos 12, 5. Entre 5, 1. Por eso lo queda 2 pi. El volumen es 2 unidades cúbicas. Ahí sería el volumen.
Y bien sencillo, ¿verdad? Así con los casos que ustedes los miran, se les va a hacer más fácil. Ustedes solo se lo aprenden por casos ahí y así. Pero sigue la misma lógica para encontrar los radios y las alturas, porque la altura ya es la más fácil, ya entre los tres métodos es la misma lógica. Aquí lo que cambia es que vas a encontrar un radio, donde el radio es la distancia mayor menos la menor, ¿verdad? O sea, la distancia que hay del punto Y que me doy al eje de revolución. Integro para X es el valor de la distancia que hay entre X y el eje de revolución, ¿verdad? Miren que la distancia de aquí a aquí es Y, ¿verdad? Y la distancia de aquí a aquí es 2/5, ¿verdad? Entonces sería Y más 2/5 la radio. Ahí tendríamos lo que es la distancia. Y el tercero, que era un ejercicio que habíamos hecho por el método de arandelas nosotros. Habíamos hecho este ejercicio, ¿verdad? Solo que la vez pasada habíamos hecho 3 integrales porque como ubicábamos un segmento de recta perpendicular a la región, entonces se dividía en una región esto, otra región este y otra región aquí. Hacíamos 3 integrales. Pero ya con este método hacemos 2 integrales y son más fáciles las integrales que el otro método, ¿verdad? Son más fáciles. Posiblemente solo hubiese dado una integral, ¿verdad? Porque iba a ser en la misma curva, pero como aquí esta curva se forma de un valor absoluto, ¿verdad? Entonces tengo dos funciones ahí, dos funciones. Entonces vamos a empezar con este, ¿verdad? Este ejercicio. La región acotada por este, miren, el valor absoluto de x al cubo menos y más 1 igual a 0, x más 1 igual a 0, x menos 2 igual a 0, y igual a 0. Esta me da la región del sólido. Y el eje de revolución es la recta x igual a menos 2. Entonces les decía yo que para dibujar lo que es esta función, hay que hacer hacer uso de la definición de valor absoluto. El valor absoluto de x está definido como menos x si x es menor que 0 y x si x es mayor o igual que 0. Esta es la definición de valor absoluto. Los apoyamos de esa, despejando para allí esta ecuación, miren. Entonces, valor absoluto de x vale menos x y x es menor que 0, ¿verdad? Entonces aquí me quedaría menos x al cubo, ¿verdad? Más 1. Y x positivo si x es mayor que 0, mayor o igual que 0. Y ahí tengo aquí. Entonces habría que graficar estas dos funciones, ¿verdad? Esta cuando x es menor que 0 y esta cuando x es mayor o igual que 0. Vamos a tener estas dos funciones. Se van a dar esto, ¿no? Pero antes de graficar esa función, les aconsejo graficar la recta, ¿verdad? Primero, x igual a menos 1, esta recta. X igual a 2, esta otra recta, ¿verdad? Y igual a 0, que es el eje X. Miren, el eje X. Y luego graficar lo que es la curva, ¿verdad? Que va a dar esto. Teniendo eso, nosotros vamos a definir la región. Algunos problemas que estaba viendo ahí con algunos que me consultaban es que no saben identificar cuál es la región. Recuerden que la región es la que me da, la que va a estar acotada por estas funciones, no por el eje, ¿verdad? El eje puede quedar puede que me lo acote, ¿verdad? El eje, ¿verdad? Pero en algunos casos no. Miren, entonces yo voy viendo qué es lo que me van encerrando todas las funciones que me dan. ¿Qué es lo que me van encerrando? Entonces, ¿qué me encierran todas estas funciones? Miren, esta es y igual a 0. Tengo esto, miren, yo ya sé que ya para abajo ya no camino, ya, porque y igual a 0 es esta, ¿verdad? Es esta. Y tengo lo que es esta, miren. A menos que esta función esté graficada aquí abajo, sé que voy a caminar para abajo, ¿verdad? Pero ya si yo ya sé que la función esta quedó aquí arriba, y ya acotada con esta, entonces indica que la región va a estar en esta parte, ¿eh? Y a estas dos rectas me delimitan a dónde va a estar de izquierda a derecha, delimitada también la región, ¿verdad? Ahí está. Luego, con el método que hacemos, ubicar un punto X, ¿verdad? Un punto X. Entonces, si ubicaba este punto X primero, fíjense que mi región, mi función superior va a ser esta y mi inferior va a ser y igual a 0, ¿verdad? Esa va a ser mi inferior. Pero si ubico el punto X aquí, ya mi región superior va a cambiar, ya no va a ser la misma, miren. Entonces, en este caso me tengo que hacer dos integrales, ¿verdad? Porque voy a tener dos regiones. Miren, van a cambiar las funciones superiores, ¿ya? Van a cambiar. Entonces voy a tener que hacer dos integrales, ¿verdad? Esta va a ser mi región 1 y mi región 2.
Y la suma de los volúmenes de esas dos regiones me van a dar el volumen total. Entonces, ubico mi punto X para la primera región. Entonces, con ello, lo primero que hago es encontrar la distancia, ¿verdad? La distancia que hay del eje a ese punto X. Entonces, la distancia sería, o sea, el radio. ¿Cómo va a estar dado el radio? La derecha menos la izquierda, ¿verdad? Sería X menos 2. Y ahí me queda que la distancia es X más 2, miren. La distancia, o sea, el radio es X más 2. Ahora, la altura es la altura que tiene este segmento de recta. Sería la de arriba menos la de abajo. ¿Cuál es la de arriba? Menos X más 3 menos X a la 3 más 1. ¿Y cuál es la de abajo? Y, como el eje X vale 0, ¿verdad? Y igual a 0. Entonces sería esta menos 0, ¿verdad? Y me queda nada más menos X a la 3 más 1. Ahí tengo. A la región 2, bueno, hacemos lo mismo. Para la región 2 sería encontrar lo que es un radio, o sea, la distancia que hay aquí sería X menos 2. Me queda X más 2, lo que es el radio. La altura, la misma lógica, sería, donde está acotado superiormente, sería lo que es esta función, miren, X a la 3 más 1, sobre lo que está acotado inferiormente, que es Y igual a 0, queda esto. Y al final me queda que la altura es esta. Y tengo los radios para cada uno y las alturas para cada uno, miren. Y esto lo voy a hacer en cada una de las integrales, reemplazar estos valores, nada más. Y los límites. Los límites, la primera integral de dónde a dónde va a ir. Entonces, X de dónde a dónde se mueve, de menos 1 hasta qué valor de X va a estar aquí, a 0, ¿verdad? Esa va a ir la primera integral. Y la otra integral va a ir de 0 a 2. Recuerden de dónde a dónde se mueve este segmento. Se mueve desde 0 a 2, ¿verdad? Y este desde menos 1 a 0. Ahí tengo los dos. Entonces voy a tener las dos integrales, miren. Los dos volúmenes, ¿verdad? Me van a dar el volumen total. Me daría 2pi, la integral de menos 1 a 0. El radio valía de x más 2, menos x más 3 más 1, de dx más 2pi, de 0 a 2. Miren la otra integral. X más 2 dio el mismo radio, de x más 3 más 1, de dx. Si alguien me dice, si alguien se va a preguntar, pero este radio es 1 y este radio es otro, me va a decir alguien. Y según lo que yo veo en esa gráfica, este radio debe ser mayor a este, me van a decir algo, ¿verdad? ¿Y por qué dio el mismo radio? Quizás alguien me pregunte eso, ¿por qué dio el mismo radio? Si aquí gráficamente estoy viendo que esta distancia es mayor que esta. Bueno, eso pasa porque este X es simbólico. Este X solo representa lo que es un valor, ¿verdad? Obviamente, si el X equivale, negativo 1/2, ¿verdad? La cual va a ser la distancia, 1.5, miren, va a ser el radio. Y si X, como aquí va a ser positivo, aquí el valor de X, por ejemplo, podemos decir que es 0.9. Entonces, X, ¿cuánto va a valer? 2.9, miren el radio. Entonces, ahí es donde se ve, ¿verdad? Por eso el X es una variable, ¿verdad? Es simbólico. Entonces, va a depender de lo que valga el X en ese punto, ¿verdad? Ahí vamos a tener el radio, ¿verdad? Aquí aparentemente es igual, el mismo radio, pero eso va a depender del valor del X, ¿verdad? Ahí, para que miren la diferencia, ¿verdad? Para que, por si alguien se pregunta, ¿por qué vale lo mismo radio si miro que la distancia son distintas? Entonces, eso es lo que está pasando ahí. Continuando entonces, teníamos las dos integrales estas. Entonces, fíjense que el 2pi es constante, en las dos integrales lo puedo sacar. A la vez tengo que distribuir aquí, miren, me queda menos x a la 4 más x menos 2x a la 3 más 2. Lo mismo hago en esta otra integral, de x a la 4 más x más 2x a la 3 más 2. Se parecen, ¿verdad? Casi son los mismos integrandos, solo hay unos menos aquí que diferencia. Los límites, obviamente, son distintos. Entonces empezamos a integrar cada una de ellas. Miren, x a la 5 sobre 5, x al cuadrado sobre 2, menos, aquí va a quedar x a la 4 sobre 4, por este 2 va a quedar x medio nada más, x a la 4 sobre 2 y 2x. Y aquí van a quedar las mismas estas, solo que aquí en vez de ser menos van a ser más. Quedan los mismos valores. Ahora procedemos a evaluar, miren. La evaluación en 0 primero, si es en 0 todos estos valores. Menos la evaluación en 1, menos 1, miren.
menos, ¿verdad? La evaluación es menos 1. Cuando x vale menos 1, aquí queda menos 1. Por este menos queda positivo. Cuando x vale menos 1, queda 1 positivo, 1 medio. Cuando x vale menos 1, queda positivo, miren, porque potencia par, positivo, queda menos 1 medio. Y aquí queda menos 2. Ahí tendríamos la evaluación de la primera integral. La evaluación de la segunda, cuando x vale 2, 2 a la 5, y 2 quintos. 2 a la 4, 4 entre 2, 2. 2 a la 4, perdón, 2 a la 2 es 4. 2 a la 4 entre, es 8 entre 2. Vamos a ver, 2 a la 4 es 16, entre 2 es 8. 2 por 2, 4. Y ahí tenemos la evaluación. La evaluación en 0 no la hacemos porque todas va a dar 0. ¿Verdad? Y lo que quedaría es sumar esto, todo, esto y esto, ¿verdad? Aquí esto va a dar 9 quintos y esto va a dar 102 quintos. Al sumar esto da 111 quintos, ¿verdad? Por 2, 222 quintos de pi, unidades cúbicas. Y ahí pueden comparar con el otro ejercicio, con el otro método que habíamos hecho anteriormente y da el mismo resultado. Solo que aquí las integrales se quedaron más fáciles. En el otro método tuvimos que hacer unos cambios de variables en dos integrales. Entonces, ahí pueden ver cuál método les gusta más a ustedes.